siglo XIX, a partir del año 1860, los Estados Unidos de Norteamérica se verían envueltos en una serie de cambios políticos y sociales. Dicho año, el 6 de noviembre, Abraham Lincoln es el 26º presidente elegido y el primer miembro del Partido Republicano en asumir el poder. Asimismo, inicia la Guerra de Secesión, o mejor conocida como la Guerra Civil Estadounidense, conflicto que duró de 1861 a 1865, integrada por dos fuerzas o bandos, la del norte, nombrados como los Estados de la Unión, y en el otro, los recién conformados Estados del Sur, nombrados como los Estados Confederados, que proclamaban su independencia. Las consecuencias de la guerra trajeron consigo la abolición de la esclavitud en Estados Unidos mediante la proclamación de la emancipación, la cual establecía que los esclavos que se habían dividido de la Unión y los que se encontraban a cargo de los Estados Confederados serían libres asentándose en la Constitución Política de los Estados Unidos, conocida como la 13ª Enmienda. Es durante esta época turbulenta y de cambios que el mal nace con el nombre de Herman Webster en 1861 en Gilmanton, New Hampshire, procedente de una familia honrada y costumbres puritanas y escasez económica. Poco o nada se sabe de la infancia de Webster. Su padre era un alcohólico. Fue víctima de abuso en la escuela por sus compañeros, por su peculiar carácter reservado y distante, algo común en los asesinos seriales. Webster declararía que el incidente que desarrolló su fascinación por la muerte y los cadáveres es cuando fue obligado por sus compañeros a observar y tocar un esqueleto humano. Además, el joven Herman desarrolló un interés enfermizo hacia las mujeres, convirtiéndolo en un sádico y obseso sexual. A la edad de 18 años, Herman Webster comenzaría su larga carrera de estafas y crímenes brutales. A dicha edad, se casa con una joven de clase alta de nombre Clara Waring. Aprovechándose de la fortuna de su esposa, logra concluir sus estudios en medicina, graduándose con honores. México posee una gran riqueza histórica, natural y arquitectónica que muchas veces desconocemos. Déjate guiar por la curiosidad y en compañía de Juan Carlos y Fernanda, vagabundea por los más fascinantes y magníficos escenarios que ofrece nuestro país. Ha llegado el momento de tomar nuevamente las mochilas y dar un bello tour, así que ¡a vagar se ha dicho! Vagabundeando, todos los lunes, por Inspira TV. Una vez cumplido su objetivo y haber mermado la fortuna de su esposa, la abandona. Tras este incidente conoce a otra bella mujer, viuda también, propietaria de un pequeño hotel, quien mantiene con las ganancias de este negocio, a la que también abandona. Residiendo por un año en la ciudad de Nueva York, donde ejerce la profesión de médico. Posteriormente, en 1880, Webster se muda a la ciudad de Chicago, que gracias a su imagen de caballero distinguido y respetable, alto y elegante, consigue numerosas conquistas amorosas. La desafortunada que sucumbió a sus galanteos fue una bella joven llamada Myrta Belknap, quien en un principio no cedió a sus insinuaciones, decide cambiar su nombre al de Dr. Holmes, logrando desposar a la joven y con ello estafar a esta y a su familia con $5,000. Holmes, una vez establecido en Chicago, obtiene su primer empleo como farmacéutico en una próspera farmacia ubicada en la calle 63, propiedad de una mujer viuda. Con gran carisma y amabilidad, Holmes atendía el negocio, ganándose la confianza de la ingenua mujer, convirtiéndola posteriormente en su amante, logrando así que la dama depositara en Holmes toda su confianza. Mediante esta treta, tuvo en sus manos toda la contabilidad del lugar,
permitiéndole falsificar los libros contables y apropiación de fondos y la totalidad de los bienes, para luego hacer desaparecer a la desafortunada mujer. Quienes acudían al establecimiento preguntando por la dueña, Holmes argumentaba que el negocio le había sido vendido por ella y que ésta se encontraba en California. Seguramente ella fue asesinada. El Dr. Holmes, movido por su avaricia, se dedicó a realizar negocios turbos y estafias. El Dr. Holmes, movido por su avaricia, se dedicó a realizar negocios turbios y estafas, como por ejemplo, promocionar empresas de bienes raíces fantasma, curas milagrosas absurdas. Es con el dinero procedente de dichos fraudes que adquiere un terreno ubicado enfrente de su farmacia para iniciar la construcción de un inmueble denominado El Castillo. Una gran edificación que constaba de 3 pisos o niveles. Su idea era dar alojamiento al mayor número de huéspedes, sobre todo a mujeres jóvenes, bellas, solteras y ricas. Era el año 1883 y la Exposición de Chicago, o Primera Feria Mundial, se llevaría a cabo. El diseño de dicha construcción corrió a cargo del Dr. Holmes, así como el de los interiores, asemejándose a una fortaleza medieval. De ahí el nombre, El Castillo de los Horrores. Las empresas encargadas de la obra nunca cobraron, por lo que abandonaban la construcción. De esta manera, Holmes era el único que conocía a la perfección los oscuros y furtivos escondrijos que guardaba este mausoleo. Las habitaciones contaban con trampas, puertas corredizas que se unían en un laberinto de corredores secretos. En las paredes de estos se ocultaban mirillas donde Holmes podía monitorear los movimientos de sus incautas víctimas. Por debajo de los pisos, instaló conexiones eléctricas y un intrincado circuito o panel rastreador que permitía seguir de cerca los movimientos de sus víctimas. Además, Holmes controlaba un sistema de grifos de gas instalado en las habitaciones, matando por envenenamiento y asfixia a varias mujeres sin moverse de su lugar. Se dice que el castillo contaba con más de 100 habitaciones. La policía también encontró en el sótano un quirófano perfectamente equipado, un incinerador y varias tinas dispuestas llenas de ácido. El Dr. Holmes puso en funcionamiento su castillo de los horrores a mediados de 1883, alojando jóvenes mujeres bellas de clase alta, haciendo por todos los medios posibles que fueran de estados alejados de Chicago para evitar que sus familiares acudieran a preguntar por el paradero de las desaparecidas, pues una vez que entraban al castillo, nunca más se les volvía a ver. Como es de suponer, las mujeres eran llevadas ahí con la promesa de matrimonio. Su tacto seductor y galante siempre fue una de sus armas. Una vez en el castillo, las mujeres eran forzadas mediante tortura a firmar poderes donde cedían toda su riqueza al terrible Dr. Holmes. Otras tantas eran brutalmente ultimadas para cobrar los seguros. En esta oscura morada, las víctimas eran torturadas, violadas y asesinadas. Para deshacerse de los cuerpos, los transportaba en montacargas hasta el sótano, donde se disolvían en grandes tinas de ácido sulfúrico o convertidos en cenizas dentro del incinerador. Cabe señalar que la policía también encontró una gran variedad de herramientas de tortura. Los seres humanos, sin música, no podemos vivir. Así que conecta tus audífonos y abre los oídos para conocer artistas nuevos. En voz de agrupaciones que seguramente se convertirán en los ídolos del momento. Géneros diversos. Por eso vamos a tener el día de hoy un programa especial con música instrumental. Pero sobre todo, prepárate para disfrutar del ritmo que Inspira TV trae cada semana para ti. La conexión ha comenzado. Conexión Sónica, los viernes, por Inspira TV. Por absurdo que parezca, de entre todas estas se encontraba una máquina para hacer cosquillas en los pies para matar de risa a sus víctimas.
Para cuando la Feria Mundial había terminado, las ganancias de Holmes se vieron bastante afectadas, por lo que se dio a la tarea de idear un maquiavélico plan para sufragar su precaria situación económica. Es entonces que decide incendiar el segundo piso de su propiedad, para así poder cobrar la prima del seguro que había contratado con anterioridad. Holmes no tomó en cuenta que la aseguradora investigaría el acontecimiento antes de otorgar la prima. Se descubre el fraude, por lo que escapa y se refugia en Texas. Es en dicha ciudad donde comete nuevamente sus acostumbradas estafas y es encarcelado por primera vez. Es liberado bajo fianza y planea una nueva y siniestra defraudación. Holmes conoce a Benjamin Pitezel y otro individuo de nombre Marion Hedgepeth, que ayudarían con el fraude juntos. Idearían un plan consistente en contratar un seguro de vida en Chicago y, después de un tiempo, la señora Pitezel se presentaría en la aseguradora con un cadáver anónimo, con la característica de estar seriamente desfigurado para que fuese imposible determinar la identidad del sujeto y así cobrar la prima contratada. Y en efecto, Holmes se adelantaría, cobró la prima del seguro y huyó sin repartir las ganancias. Holmes asesinó a Benjamin Pitezel, incluso tenía pensado en asesinar a la esposa del occiso y a sus 2 hijos. Una vez cometido el asesinato, Holmes se presentó en la aseguradora haciéndose pasar como H. Howard, amigo de Pitezel, acompañado de uno de los hijos de este. Es así que Holmes y la familia Pitezel jamás volverían a ser vistos. La suerte de Holmes parecía estar llegando a su fin, cuando uno de sus excómplices, Marion Hedgepeth, lo delataría ante la policía, en venganza por haber huido con el dinero. La declaración fue enviada a la aseguradora, quien de inmediato comenzó a indagar al respecto, descubriendo que el tal H. Howard era en realidad H. Holmes, un conocido defraudador. La policía de inmediato recabó datos suficientes que permitieron establecer los numerosos fraudes y estafas cometidos por Holmes, y de cómo el dinero proveniente de esos negocios sucios le permitieron construir una suntuosa propiedad conocida como El Castillo, siendo uno de los más astutos defraudadores del que tuvieran conocimiento. Holmes es aprendido por la policía cuando éste intentaba abordar un barco de vapor el 16 de noviembre de 1894. Una vez a disposición de la policía, los empleados de la aseguradora lo reconocieron al instante. La estrategia de Holmes era confesar sobre el fraude en Chicago, pensando que la autoridad se centraría en esclarecer dicho asunto sin remover más allá en la madeja de negocios fraudulentos.